Buenos días, muchas gracias a los compañeros de ACMER, las compañeras de ACMER, a todas y todos los que están acá. Muy honrado por esta invitación para pronunciar algunas palabras en torno al tema que nos ha convocado. Yo quería comenzar haciendo un pequeño bosquejo histórico de cómo es esta historia. Es decir, porque hoy tenemos que hablar, salir a reivindicar o a declarar, como decía muy bien Eduardo, que la educación es un derecho. Y es un derecho universal, como todos los derechos, ¿verdad? Bueno, es importante recordar que esto no siempre fue así. Incluso las generaciones oligárquicas que sacaron la ley 1420 concebían a la educación como un derecho. Fíjense lo que es la involución que hemos tenido, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la educación dejó de ser un derecho? No solo en la Argentina, dejó de ser un derecho en todas partes. Bueno, el secreto es este. Secreto, una clave de interpretación. Secreto es demasiado ambicioso como. En 1980 resulta que, estando Ronald Reagan en el gobierno de Estados Unidos y Margaret Thatcher en el gobierno de Inglaterra, la UNESCO, que hasta ese momento era la institución del sistema de Naciones Unidas que tenía como tema fundamental la cuestión de la educación, planteaba reiteradamente la educación como un derecho, la expansión de un derecho que tenía que, como recién decía muy bien Eduardo Rinesi, ser de calidad. No se trataba de decir masificamos y bajamos el nivel, todo lo contrario, era la masificación como una necesidad de las propias sociedades de aquellos tiempos, ¿verdad?, que estaban reclamando cada vez más educación. La economía reclamaba cada vez gente mejor preparada, por lo tanto, esta masificación no era un tema de demagogia, como se decía, que algunos prometían educación para todos. No, era la propia dinámica del capitalismo que quería mano de obra mejor preparada, etc. Entonces, en función de eso, resulta que la UNESCO plantea una serie de cuestiones que estaban interponiéndose, ¿verdad?, en este proceso de expansión educativa, y una de las cuestiones era que se fue detectado en estudios que hizo la UNESCO, fue detectado la idea de que el sistema de información a nivel internacional estaba fuertemente sesgado en contra de los países del tercer mundo. Y por lo tanto, la Asamblea General de la UNESCO, en 1980 y 1981, propone la creación de un nuevo orden informativo internacional. Fíjense cómo esto se conecta con nuestra ley de medios, ¿verdad? O sea, ya en ese momento, organismo internacional como la UNESCO decía: el orden informativo internacional está viciado, está sesgado, transmite valores que corresponden exclusivamente a las sociedades del capitalismo avanzado, reflejan los prejuicios y la colonialidad cultural que imponen a través de esas noticias. Hay que crear un orden informativo nuevo. ¿Cuál fue la respuesta de los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra? Retirarse de la UNESCO. Se fueron, abandonaron, dijeron: no queremos esta institución, está dominada por los tercermundistas y por lo tanto es una institución que se ha convertido en demagógica ahora, dijeron. Se fueron. Al irse, desfinanciaron la UNESCO totalmente. El presupuesto de la UNESCO cayó a la mitad. Y esa institución, que durante mucho tiempo había fijado las grandes pautas de por dónde avanzar en el mejoramiento de la calidad educativa, en la expansión de los sistemas educativos, en el aumento de la inversión de los gobiernos en la educación, deja un vacío enorme. Adivinen quién fue que ocupó ese vacío. El Banco Mundial. El Banco Mundial, que hasta ese momento nunca se había ocupado de temas de educación, pero ante la crisis financiera de la UNESCO y el hecho de que la UNESCO no pudo seguir financiando estudios, investigaciones internacionales, es el Banco Mundial el que toma la posta y dice: bueno, nosotros vamos a proponer ideas acerca de cómo debe ser la educación.
¿Y qué es lo que hace un banco? ¿Con qué trata un banco? Trata con mercancías. Por lo tanto, lo que antes era un derecho, ¿verdad?, de repente se transformó en un servicio. Y si ustedes miran toda la literatura que se da en aquellos años, van a ver cómo hasta el año 1980, 81, 82, se hablaba de la educación como un derecho, era un tema fuera de discusión. Es más, todavía quedaban los ecos de aquella prédica de Paulo Freire, ¿no es cierto?, de la educación como la práctica de la libertad y todo aquello. Sin embargo, a partir de los 80, el Banco Mundial toma la posta, crea un departamento especial sobre temas educativos y especialmente sobre temas de la universidad, y empiezan a producir proyectos, ¿verdad?, acerca de cómo reformar a las universidades y a la educación superior. Y esos proyectos básicamente pasan a concebir a la educación ya no más como un derecho de acceso universal y gratuito, sino concretamente como un servicio, y cuando uno quiere un servicio tiene que estar dispuesto a pagarlo. No tiene derecho a que le den un servicio, no tiene derecho a que le den un bien. Si lo quiere, lo tiene que pagar. Ahí comienzan las políticas de privatización de la educación superior, ¿verdad?, cuya contracara es precisamente la idea, si vamos a privatizar, es porque esto que se está ofreciendo no es la gestión o la administración de un derecho, sino que es la venta de un servicio. Y este servicio se llama educación. Y comenzamos por la universidad. Entonces, ahí comienza este proceso, ¿verdad?, que avanza durante todos estos años, y que es lo que nos lleva a la situación en la cual nos encontramos hoy, no solamente en América Latina, sino inclusive en los países del mundo desarrollado, con algunas pocas excepciones, en donde se mantiene la escuela pública como un baluarte. Pero yo lo que quería centrar entonces el tema es que en la medida en que la educación se convierte en una mercancía más del proceso capitalista, indudablemente esa mercancía tiene que ser adquirida y no puede ser convertida en un derecho. Sería realmente motivo de escándalo, para usar otra vez la expresión de Eduardo, de que quisiéramos hacer que un bien o un servicio que debe ser adquirido en el mercado sea regalado. Eso es lo que ellos plantean, ¿verdad? Y no conforme con eso, ¿verdad?, poco tiempo después, cuando ya el Banco Mundial preparó una serie de estudios, y si ustedes miran, por ejemplo, las leyes universitarias que se sancionan en casi toda América Latina a partir de la segunda mitad de los 80, principios de los 90, van a ver que las leyes son casi todas iguales. ¿Y por qué son casi todas iguales? Porque las elaboraron en el Banco Mundial, el mismo grupo de expertos que iba a la Argentina, a Chile, a Brasil, y decía, no se olviden, década de los 80, momentos de máxima dependencia y vulnerabilidad económica de América Latina por la crisis de la deuda. Entonces venía el Banco Mundial y decía, bueno, les vamos a dar préstamos, pero hay que hacer estas reformas orientadas al mercado, se decía. Y una de esas reformas eran las reformas universitarias, que avanzaron y le dieron un enorme impulso a este proceso, por una parte de privatización, ¿verdad?, de la educación superior, en algunos países ya de América Latina, en donde hace apenas 30 años la educación superior era muy marginal, hoy claramente está en manos de universidades privadas, pero al mismo tiempo, mediante esa nueva legislación, que si ustedes la comparan a la de Chile, Argentina, México, Brasil, Colombia, esencialmente es la misma, cambian los nombres, pero la lógica es la misma. De la mano de todo eso, ¿no es cierto?, vino la idea de que la privatización era buena y que por lo tanto tenía que ser manejada a partir de la fiscalización de autoridades especiales que controlaban la vida universitaria. Y ahí empiezan a surgir todos los organismos de evaluación, de administración, de supervisión, ¿no es cierto? Y, por supuesto, la aprobación de los criterios de rentabilidad y de productividad que se empezaron a exponer por todo el mundo. ¿Cuán productivo es un profesor que enseña literatura clásica? ¿Cómo se mide eso?
¿Cómo se mide la productividad, digamos, de alguien que enseña historia colonial latinoamericana o historia argentina? ¿Cómo se mide eso? ¿Puede medirse como se hace ahora, simplemente mirando si se publican papers en revistas estadounidenses, porque si se publican acá no sirven? Digo, comienza toda una intrusión, junto con la privatización de la educación, una intrusión de gobiernos de derecha que crean estas instituciones presionadas por el Banco Mundial. Y no conforme con eso, le dan una nueva vuelta de tuerca cuando alguien dice y propone que, bueno, dado que la educación es un servicio, tiene que estar regulado por la Organización Mundial del Comercio. A ustedes les puede parecer una broma, pero no lo es. Hoy en día la Organización Mundial del Comercio ha incidido y está incidiendo fuertemente en la educación. ¿Mediante qué cosa? Bueno, mediante la inclusión de lo que ellos llaman los servicios educativos junto con otros servicios que también deben ser regulados por la Organización Mundial del Comercio. Por ejemplo, los servicios financieros, por ejemplo, los servicios de comunicaciones, por ejemplo, los servicios de transportes. Y así fueron avanzando e incluyeron la educación. Primero la educación superior y están avanzando ahora sobre la educación media. Y esto está básicamente coagulado en algunos tratados, Acuerdo General de Comercio en Servicios, ese es el nombre, el Acuerdo General de Comercio y Servicios, que distintos gobiernos han ido aprobando, ¿verdad? Y que, por ejemplo, dice uno de los primeros puntos del acuerdo que todos los servicios que se comercien internacionalmente tienen que estar sometidos a las reglas del Banco Mundial. Como la educación se convirtió en un servicio que puede ser transado internacionalmente en la medida en que podemos traer algunas universidades del exterior que se instalen en la Argentina y que por lo tanto puedan organizar sus programas académicos acá, emitir sus títulos académicos acá, la norma es que esa universidad debe tener el mismo trato que las universidades nacionales, sean estas públicas o privadas. Primera cuestión. En segundo lugar, no se admite, en función de esta regla, que haya una discriminación a favor de las universidades públicas, porque eso sería fomentar una competencia desleal. Y así como, ¿no es cierto?, es inadmisible que en otros sectores de la vida económica, supongamos la industria automotriz, hubiera una industria automotriz que esté financiada por el gobierno, subsidiada por el gobierno, porque competiría en pie de desigualdad con las empresas privadas, tampoco se admite que haya universidades públicas que con fondos públicos compitan con las privadas y con las que vienen del exterior. Y esto lo estamos viendo claramente lo que ha ocurrido en el caso de Chile. La Universidad de Chile sigue siendo una universidad pública, pero arancelada incluso en un nivel superior al de la mayoría de las universidades privadas de Chile. ¿Por qué? Porque se aplica esta norma, ¿verdad? Y que por lo tanto, además, el otro peligro es que si la norma no se aplica, el país que se resiste a eso puede ser denunciado por malas prácticas comerciales ante la Organización Mundial del Comercio. O sea, todo esto es un mamarracho desde el punto de vista de lo que es la extensión y la expansión de un derecho. Pero esta es la situación en que nos encontramos. Y además, ¿no es cierto?, esto implica que tiene que haber instancias en donde se resuelvan las disputas que puedan surgir entre oferentes, como dicen ellos en su lenguaje, de educación superior, públicos y privados, o entre privados nacionales o extranjeros. ¿A dónde van? Al Banco Mundial. ¿A dónde van? Al CIADI. Al CIADI. El CIADI, que es un organismo, un tribunal arbitral del Banco Mundial que siempre ha fallado, casi invariablemente. Hay un estudio, 95% de las disputas entre los gobiernos y las empresas particulares fueron falladas a favor de las particulares. Entonces, eso está en la cláusula, ¿verdad? Y la cláusula establece además que esto se aplica no importando si los proveedores de educación, fíjense el lenguaje, ¿no? Los proveedores, ya no se habla de la universidad, la escuela,
proveedores de educación. Esto no es una escuela, por eso le podemos poner glifosato ahí, porque es un simple proveedor de un bien, que vayan a ofrecer el bien a otra parte, ¿no es cierto? Esos proveedores, además, no se pueden discriminar entre públicos y privados y nacionales y extranjeros. Y además, una vez que se firma ese acuerdo, ¿verdad?, que nosotros estamos ahí, estaba siendo negociado ya en los años de Menem y quedó medio en barbecho. No me extrañaría que si tenemos la desgracia de una continuidad de este gobierno en el próximo año, vayan a sacar de la galera todo esto, porque esto incluye la liberalización progresiva de todos los servicios. Es decir, liberalizamos la educación, transformamos la educación en un bien privado, pero junto con ello vamos por la salud. Ahora vamos por la salud. La salud también dejó de ser un derecho, la salud es un bien que se adquiere. Si uno tiene suerte, no necesita. Pero si no tiene suerte, como dice ahí el amigo Citarrosa en Doña Soledad, no es un tema de suerte. Si te enfermas, un tema de mala suerte. Y bueno, y como dice, no quieras saber, decía Citarrosa, lo que te cuesta un ataúd, ¿no es cierto? Bueno, esta es la situación que plantea esta gente. Privatización de la salud, privatización totalmente de la industria farmacéutica, erradicar la posibilidad de que existan países que tienen laboratorios farmacéuticos públicos que están al margen de la estrategia de ganancias, que es un verdadero escándalo. Ustedes saben que la diferencia entre el costo de ese medicamento y lo que se vende es una diferencia sideral. ¿Y saben con qué tienen que ver? No con la calidad del medicamento, tiene que ver con el marketing, lo que cuesta la publicidad para hacer de que se compre determinada marca de ese genérico, que se puede fabricar a un precio por lo menos 10 veces inferior. Entonces, este es el contexto en el cual estamos dando la batalla por recuperar la educación como un derecho universal, gratuito, de calidad, ¿verdad? Porque no es cierto que la masificación se dé de coces con la calidad educativa. Hay algunas experiencias en algunos países europeos, por ejemplo Alemania. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo una gran expansión del sistema educativo universitario, sin el menor menoscabo en la calidad de la educación alemana, todo lo contrario. Empezaron a tener más premios Nobel que antes y mejor calidad educativa. Lo mismo el sistema francés, ¿verdad? Y ni hablar de los países escandinavos. Pero bueno, eso es algo que esta gente, el Banco Mundial, la Organización del Mundial de Comercio, reserva para nosotros. ¿Quieren la educación? Páguenla, ¿no es cierto? Y el Estado entonces se desentiende de aquello. Y esta cláusula de liberalización progresiva, ¿verdad?, es muy preocupante, porque si esto se firma, como se ha firmado en algunos países africanos, han tenido que ir prácticamente liberalizando y convirtiendo en mercancías viejos derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social. Toda esta historia de las AFJP, la privatización de la seguridad social, lo estamos viendo, por ejemplo, en Brasil, el gran empeño del gobierno ahora de Jair Bolsonaro, que es precisamente tratar de acabar con la seguridad social del Estado. Simplemente que se va a copiar el modelo chileno, eso es lo que están haciendo en Brasil, a pesar de que toda la evidencia indica que el modelo chileno ha terminado en un fracaso rotundo. Sin embargo, es una fuente de negocio fenomenal, que hoy en día el capitalismo no va a perder. Por lo tanto, acá tenemos que dar una clarísima batalla en defensa de la educación pública, una educación de calidad, una educación en donde tenemos que empezar dando el debate por los términos semánticos, no admitir que se hable, por ejemplo, gasto educativo, como dicen nuestros gobernantes, ¿no es cierto? Y no solo la Vidal, sino todo. No hay más, no tiene sentido. La educación es una inversión, no es un gasto. En primer lugar. En segundo lugar, es un derecho y por lo tanto no tiene ni pie ni cabeza pensar de que un derecho debe ser medido en función de las consecuencias económicas que tiene la garantización de ese derecho. Tenemos que, por lo tanto, hacer una defensa cerrada de la educación pública
que está siendo atacada de una manera brutal por este gobierno, en todos los niveles, no solamente en el nivel de la universidad, en donde estamos sufriendo, digamos, concretamente en la Universidad Nacional de Avellaneda, digamos, donde estoy ahora trabajando en un ciclo de complementación curricular en Historia de América Latina. El presupuesto de la Universidad de Avellaneda se dedica en un 98% al pago de los sueldos y salarios de los docentes y los trabajadores de la universidad. O sea, se rompió esa bombita eléctrica y ya no hay recursos. El 2% apenas tenemos para financiar todo lo demás. Es un ahogo financiero brutal que están proponiendo, pero que va en línea con esta idea. Señores, ustedes tienen que actualizarse. La educación ya no es más un derecho, es una mercancía. Alguien por ahí dijo, me acuerdo en un debate en Chile, bueno, si uno quiere vestir un traje de Armani, que lo compre. ¿Por qué se lo va a regalar el gobierno? Si uno quiere tener un Mercedes-Benz, que lo compre. Quiere tener educación de calidad, cómprela. No se la pida al Estado. Y esta es toda la lógica, ¿no es cierto? Voy cerrando con esto. La lógica hiperindividualista que ha logrado consagrar el capitalismo contemporáneo, como nunca antes. Hoy en día, si uno pudiera medir, ¿no es cierto?, la evolución del individualismo como un rasgo definitorio del capitalismo contemporáneo, nunca se llegó a los niveles actuales. Quien planteó todo esto de una manera radical en el peor sentido de la palabra, radical de derecha, ¿no es cierto?, fue Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, que en una entrevista que le hicieron a poco tiempo de empezar su gobierno, le preguntaron, dígame, ¿cuál es el impacto que usted ve que está teniendo sus políticas sobre la sociedad inglesa? Y la respuesta de ella fue paradigmática. Le dijo a la periodista, usted está equivocada, no existe la sociedad inglesa. Lo que existe es John y Mary y Peter y Cecil. No existe. La sociedad inglesa es un constructo, es una concepción imaginaria. Existen hombres y mujeres particulares. Por lo tanto, cuando usted me pregunta cuál es el impacto sobre la sociedad inglesa, la pregunta no tiene ningún sentido. O sea, se vuelve a la idea de que la sociedad como tal es un organismo compuesto por un nucleamiento aleatorio de átomos individuales, cada cual persiguiendo su interés, sin ninguna clase de conciencia colectiva, sin historia, sin un porvenir, sin una misión, sin un proyecto, ¿verdad? Sino simplemente decir, acá son individuos y por lo tanto no hay derechos para ellos, cada cual tiene que resolverlo por su cuenta. Es el triunfo del hiperindividualismo. ¿Y cuál es el reverso de esto? La antipolítica. Con esto quería terminar. Cuidado con eso, porque el individualismo significa que yo reemplazo la ciudadanía democrática por la ciudadanía del consumo. Esto fue dicho en América Latina más de una vez. Sí, bueno, yo no sé qué hace mi gobierno, no me importa. Todos los gobiernos son malos, todos los gobiernos son corruptos. En la medida en que yo puedo consumir o me crean la ilusión de que yo puedo consumir, ¿verdad?, mi ciudadanía se define en el consumo y por lo tanto me retiro de la política. La política aparece, digamos, como la encarnación de lo malo. Cuando hablamos de corrupción, ¿de qué se habla? De los políticos corruptos, pero no se hablan de los corruptores, que son la parte fundamental necesaria. No hay corrupto sin un corruptor. Y por lo tanto, ¿qué es lo que está promoviendo el capitalismo con todo esto? Promoviendo que nosotros nos abstengamos de hacer política, que no nos involucremos con la política, lo cual quiere decir, déjame que la política la hago yo. Y en materia de educación quiere decir, déjame que yo sé cómo manejar las necesidades educativas de este país, haciendo que los privados se encarguen de dar la educación y nosotros tenemos ahí un rol supletorio en el mejor de los casos. Y ahorramos dinero y pagamos la deuda externa. De eso se trata, de eso se trata. Sacrificar la educación, la salud, las medicinas que necesita nuestra gente de la tercera edad, las jubilaciones, etcétera. ¿Para qué? Para liberar al Estado de la carga, entre comillas, de un gasto innecesario en educación y poder hacer frente responsablemente a los compromisos derivados del pago de la deuda. De eso se trata, esa es la gran batalla, por eso estamos acá, por eso felicito a ACMER, por eso felicito a los docentes argentinos que han dado un ejemplo enorme en toda América Latina. No sé, yo les digo
que viajo mucho por la región y en todas partes me dicen, pero nosotros tenemos que aprender a luchar como hicieron ustedes, como han hecho la defensa de la educación pública. En muchos países fueron arrasados, ¿verdad? Y ellos ven que acá ha habido una predisposición de lucha y yo creo que esa predisposición de lucha será sometida ahora a una prueba de fuego. Los próximos meses tenemos que estar absolutamente afiatados, organizados, conscientes, porque vamos a estar sometidos a una campaña bestial, se los anticipo ya, en donde las más modernas y perversas técnicas derivadas de las neurociencias, el famoso maldito neuromarketing político, propaganda neocortical, todas esas cosas espeluznantes que uno lee, no puede creer. Sin embargo, está siendo estudiado, aplicado, se aplicó en Brasil e hicieron que un monstruo como Bolsonaro, ¿verdad?, que insultaba a negros y mulatos, fuera votado por negros y mulatos. ¿Cuál fue el dispositivo mental que hizo que ese señor, que fue insultado de una manera violenta, grosera, diciéndole a la población afro-brasileña, son tan inútiles y tan incapaces que ni siquiera se pueden reproducir, por eso ha habido mestizaje en Brasil? Pese a ese insulto brutal, una parte importante de esa gente votó por un monstruo que dijo esas cosas. Y eso tengan por seguro que lo van a aplicar con nosotros ya a partir del 22 de junio se larga la gran carrera. Así que alertas, rodilla en tierra, como decía Chávez, y estar dispuesto a dar toda la batalla. Hasta la victoria siempre.